Bienvenidos a todos los asistentes digitales, bienvenida a la audiencia invisible. Gracias a los panelistas por la participación. Vamos a presentar los resultados de una encuesta hecha a los directivos de establecimientos educacionales. Esta encuesta es parte de un proyecto de investigación con financiamiento Fondesit sobre las diferentes herramientas evaluativas del sistema educacional, tales como el CIMSE, la evaluación docente, la acreditación universitaria. Son herramientas que desde el Estado han sido usadas por gobiernos de uno u otro signo y son medios propios de la sociedad moderna, más que el neoliberalismo como algunos suelen decir. Son herramientas que se emplean tanto en Cuba como en Suecia o en Estados Unidos. Sin embargo, su diseño y forma de uso puede ser muy variable. En Chile, estas herramientas tienen una historia que se remonta a las primeras décadas del siglo XX. Su gran despegue y consolidación, no obstante, es desde los años 90, siendo las dos últimas décadas, las dos primeras del siglo XXI, muy intensivas en evaluación. En ese periodo han tenido variedad de efectos intencionales y no intencionales, funcionales y disfuncionales. Aunque hay numerosas investigaciones mostrando unos y otros efectos, no hay una medición o estudio que pueda decir con certeza qué es lo que las evaluaciones han logrado. Esto no es fácil de determinar. Aquí, desde la encuesta, nos atendremos a la mirada de los directivos, un observador relevante. El procedimiento que vamos a seguir es mucha gente que está presente. El procedimiento que vamos a seguir, voy a volver mejor a la pantalla. El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Primero voy a presentar yo algunos de los resultados de la encuesta en aproximadamente unos 40 minutos. Yo soy académico del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Soy sociólogo de la Universidad Católica, doctorado en Estados Unidos. Y luego intervendrán cada una, las distintas panelistas, cada una con un largo currículum que me veo obligado a resumir. Lorena Méquez es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, magíster en evaluación de la Universidad de Londres, es integrante del Consejo Nacional de Educación y coordinadora del área internacional del Centro de Medición de la Universidad Católica de Chile, MEDIUC, y durante algunos años dirigió el CIMSE y tiene una serie de otras actividades que no alcanzo a plantear. Carolina Flores es socióloga y máster en Economía de la Universidad Católica, es máster en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science, es doctora en Políticas Públicas de la Universidad de Texas en Austin, fue académica del Instituto de Sociología de la Católica e investigadora del CEPE y jefa de la División de Estudios de la Agencia de la Calidad. Actualmente ella es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Alejandra Falabella es doctora en Sociología de la Educación de la Universidad de Londres, magíster en Antropología Social de la Chile, licenciada en Educación de la Universidad Católica, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y ha realizado numerosas investigaciones en temas de ciencia, accountability, con perspectiva en general crítica. Ella es también integrante del equipo de investigación Fondesit y además de sus comentarios, ella seleccionará preguntas que hayan hecho los asistentes para planteárselas a los distintos panelistas. Respecto a esto, invitamos a los asistentes a escribir en el chat sus preguntas, que al final las vamos a tratar de responder. El informe completo es más largo que lo que aquí voy a presentar. Las panelistas lo han leído completo, ellas podrán opinar sobre cosas que yo no diga, pero también cualquier interesado en el informe puede solicitarlo, ahí está el correo, y va a estar disponible al menos desde esa fecha, del 20 de enero, puede que antes. Sin más preámbulo, entonces, comienzo la presentación que advierto que va a estar llena de números.
La- las evaluaciones nacionales son una respuesta al problema de la regulación del sistema educacional en sociedades cada vez más complejas que se ven enfrentadas a demandas variadas. Aumento de la expectativa de los padres, capacidad de adaptarse a un entorno tecnologizado, cambios en la estructura laboral, necesidad de proporcionar formación cívica, etc. Las evaluaciones otorgan visibilidad de lo que se logra y avanza, le dan forma y contenido a la mirada central del Estado para que éste pueda orientar sus acciones, sus programas y financiamiento. También, en un segundo nivel, las evaluaciones proveen información a los directivos para orientar su decisión. No obstante, en la medida que esto va asociado a control y consecuencia, crea efectos no intencionados de tensión, presión a ajustarse a lo que miden los instrumentos, resistencia a las evaluaciones por los que son mal evaluados, estrechamiento de la enseñanza, etc. Un actor importante que emplea los resultados de estas evaluaciones y que a su vez es objeto de evaluaciones es el directivo de establecimiento educacional. Su perspectiva, su percepción, su apreciación, su visión de alternativa son importantes. Ellos, los directivos, fueron los sujetos a quienes dirigimos esta encuesta y ahora vamos a ver sus respuestas. La presentación que voy a hacer es descriptiva, está muy apegada a los datos. Seré más bien el vocero de los datos y de los directivos mediados por estos datos. La encuesta muestra que las evaluaciones están incorporadas muy decisivamente en la gestión y prácticas de los directivos, aunque con efectos y valoraciones muy diversas. Hay en los directivos simultáneamente críticas y opiniones favorables a las evaluaciones. No hay un saldo neto en sus evaluaciones de las evaluaciones. No obstante, cuando se atiende a los resultados por tipo de establecimiento, la coherencia de posiciones es mucho mayor. De hecho, esta encuesta resalta que la apreciación de los resultados de estas evaluaciones, la valoración o cuestionamiento de ellas depende en gran medida desde dónde se las observe y evalúe, de establecimientos municipales, particular sancionados o particular pagados, desde trayectorias de buenos o malos resultados, desde zona urbana o rural, etc. En la presentación me voy a referir a los tópicos que están ahí, son básicamente las herramientas evaluativas, pero inicialmente algunas características de los directivos y de sus establecimientos. La encuesta fue aplicada a los directivos superiores de establecimientos públicos o privados del país. Un 85% de ellos son claramente los directores del establecimiento y el resto son subdirectores, director académico, etc. La muestra es probabilística simple y su distribución es muy parecida a lo del universo. Ustedes pueden ver acá, hay un 50% de municipales, un 40% particular sancionado, un 8% de particular pagado. Además hay un 15% y 6% en rural, sector rural, que también es parecido a la situación en el universo con un 15.6%. Y el 16% de establecimientos encuestados imparten educación técnico-profesional. Muy parecido también al porcentaje en el universo. La muestra y el universo se parecen también en cuanto a la categoría de desempeño. Ustedes pueden ver ahí en la categoría medio-bajo 26 versus 25, en el alto 14 versus 13, etc. Los directivos en general tienen una buena cantidad de años en el ámbito educacional. El promedio es de 29 años trabajando en educación y 14 años en promedio en cargo directivo. Y son gente con alta o bastante formación. De hecho, hay un 63% que tiene magíster e incluso hay un 3,5% que tiene doctorado. Entrando entonces ahora en las cuestiones más sustantivas, el primer punto es el mejoramiento de la educación y las herramientas evaluativas, o sea, la relación entre ambas cosas. A los encuestados se les presentaron 14 medidas, medios o medidas, y se les pidió que evaluaran su potencialidad para contribuir al mejoramiento de la educación.
con una escala en que 10 era mucha potencialidad y 1 era ninguna potencialidad. Me voy a referir a algunas de estos resultados. Son dos tablas. Esta primera tabla muestra los medios que son vistos con mayor potencialidad y que están ordenadas, de mayor potencialidad va bajando. Aparecen en los dos primeros lugares. En el primer lugar aparece el uso de los 8 indicadores de la calidad, o sea, una de las herramientas evaluativas, y esto es algo que se repite en otras preguntas. Y segunda medida que es muy valorada por su potencialidad es el mayor apoyo, o sea, el apoyo que presta la agencia a la calidad. Hay algunas otras, pero voy a destacar solamente alguna que otra de ellas. Destacan, por ejemplo, la utilidad que tiene o que tendría una prueba de cuarto medio que sea obligatoria para egresar y que sirva para el diagnóstico de la educación media. También con respecto al CIMSE, se ve con potencialidad agregar evaluaciones CIMSE censales en otras áreas, por ejemplo, desarrollo socioemocional, y disminuir la frecuencia del CIMSE a cada 3 años. Acá está una tabla con las medidas que aparecen con menor potencialidad. Las que están más hacia abajo son las que claramente tienen menos potencialidad que las otras. En el último lugar aparece la difusión de los rankings de escuela, o sea, ese es el último lugar. También las movilizaciones. Y quisiera destacar esta de acá, la eliminación de todas las pruebas estandarizadas. Una de las cuestiones, una de las preguntas que nos hacíamos. Es una medida que se le ve baja potencialidad, está debajo del 5, debajo de la mitad. No es una de las medidas que se vea con más potencialidad por parte de los directivos. Y la eliminación del CIMSE, que también es otra medida, otro aspecto cuestionado, o sea, el CIMSE es cuestionado y algunos plantean su eliminación, no es de las medidas que aparezca con menos potencialidad, sino que aparece como en la mitad, o sea, la mitad es favorable y la mitad no es favorable. Esto es algo que con respecto al CIMSE se repite a través de la encuesta. En esta tabla quisiera destacar solamente una cosa. Acá hay varias medidas de evaluación, está nuevamente el otro indicador, está el CIMSE. Quisiera destacar que cuando uno las compara por categoría de desempeño, hay una pauta sistemática que se repite. O sea, a mayor categoría de desempeño, con desempeño alto, las herramientas, este tipo de instrumentos, son mejor evaluados. Eso ocurre sistemáticamente e incluso con estas que son bastante repudiadas, como es clasificación de escuela y cierre de establecimiento, en la categoría alto también le ven cierta utilidad, mucho más que los que están situados en la categoría de desempeño insuficiente. Ahora, la única herramienta, la única medida que se escapa a esta pauta son las visitas a la agencia de la calidad. Esas son las únicas que son más valoradas en los establecimientos que están en la categoría insuficiente. Aclaro por si acaso que al hablar de directivo de establecimiento equivale, o sea, hay un directivo fue encuestado por cada establecimiento, o sea, un directivo corresponde a un establecimiento. Otra pregunta hecha a los directivos, fue con respecto a los factores obstaculizadores que ellos veían y el grado en que son obstaculizadores, teniendo acá teniendo una escala entre 10, que es muy obstaculizador, y 1, que no es nada obstaculizador. Esta voy a pasarla muy rápido por razones de tiempo. Aparece la motivación y debilidad de formación de los profesores entre los factores más obstaculizadores, algunas características de los alumnos, desmotivación, expectativa, y en los factores, lo que quisiera destacar acá es que los factores ubicados más abajo en la escala de obstaculización, o sea, los que están en el 15, el 16 son los menos obstaculizadores, o sea, de 16 factores o medidas que les pusimos, estos fueron los que ubicaron debajo, aparece el exceso de evaluaciones. O sea, el exceso de evaluaciones es visto como un problema, o sea, tiene 6, o sea, más de la mitad, o sea, en la escala tiene algún grado de obstaculización, pero en la escala comparativa, o sea, cuando comparamos con las otras medidas, aparece situado abajo. O sea, es problemático, pero hay muchas otras medidas que, de acuerdo a los directivos, son más
problemáticas. Con respecto al CIMSE. El CIMSE es una prueba, bueno, comienza en 1988, inicialmente eran pocas pruebas, pero gradualmente fueron aumentando hasta llegar el 2015, 2014 a 17 y 15, y precisamente por los cuestionamientos al exceso de pruebas ahí se redujeron y ahora estamos en un promedio de como 10 pruebas censales. Las opiniones de los directivos están acá puestas en 3 tablas, que son las que vamos a ver. En las 3 tablas aparecen afirmaciones y están, se les preguntó en una escala de 4 grados de acuerdo. Acá los porcentajes corresponden a los directivos que están de acuerdo o muy de acuerdo. Eso es lo que aparece acá. Según los directivos, ustedes pueden ver ahí, el 60% dice que el resultado del CIMSE refleja en cuanto han aprendido los alumnos. Es una respuesta de un porcentaje que se ve relativamente positivo. Ahora, el siguiente, en cambio, no. O sea, el CIMSE es un buen instrumento para indicar que también lo estamos haciendo. Solamente el 44% está de acuerdo. O sea, hay un 60% que más o menos que no lo está. El CIMSE incentiva a los docentes a realizar un mejor trabajo. Solo el 44% lo suscribe, o sea, un porcentaje nuevamente bajo. Ahora, las otras preguntas acá, 4 o 5, muestran que el CIMSE sí es importante para los directivos. Los resultados del CIMSE y clasificación de la agencia son muy importantes para nuestro apoderado, 60%. El CIMSE afecta nuestra imagen y la cantidad de matrículas incluso que podemos atraer, 60%. Y también afecta la autoestima, 70%, 75% en el caso de los municipales. Ahora, como los resultados en algunos casos del CIMSE son negativos, esta es afectar negativamente la autoestima, lo cual es problemático. Nuevamente, si comparamos por categoría de desempeño, acá las diferencias se acentúan. En el caso de la categoría insuficiente, solamente el 45% de los directivos y de los establecimientos tanto dice que los resultados del CIMSE reflejan cuánto han aprendido los alumnos. En la categoría alto son 80, o sea, 40 puntos de diferencia. El CIMSE es un buen instrumento para indicar cuán bien lo estamos haciendo, 35, en cambio en la categoría alto, 60. Y lo mismo con respecto a que el CIMSE daña la calidad del trabajo educacional. Ahora, en esto uno podría ver que hay en algún grado una especie de pauta cognitiva, un cierto mecanismo cognitivo. Me va bien, el instrumento efectivamente ha medido mi realidad, es un buen instrumento. Me va mal, el instrumento es malo, tiene al menos parte de la culpa. Esta es una pauta que se repite muy sistemáticamente a través de la encuesta. Los más críticos de los instrumentos de evaluación y de sus resultados son los clasificados en la categoría de desempeño más bajo y viceversa. Nuevamente, siguiendo con el CIMSE, acá hay afirmaciones más referidas a la relación con el aprendizaje. El CIMSE permite focalizar en los aprendizajes más relevantes del currículum, 62%, esto nuevamente podría leerse positivamente, pero el CIMSE, la segunda, nos fuerza a reducir el currículum y obstaculiza la formación integral. O sea, esto es negativo y casi la mitad afirma eso, salvo en los particular pagados. El CIMSE estandariza la educación, nuevamente alrededor de la mitad. La innovación pedagógica depende de cada uno. Esta es una afirmación que va en algún sentido en dirección contraria a la siguiente. La anterior decía, limita la capacidad de innovar, y esta dice, la innovación depende de cada uno. Hay un cierto grado de contradicción entre ambas. Hay un 25% de directores que suscriben las dos, y por lo tanto hay algún grado de contradicción ahí. Bueno, y la última, el CIMSE daña la calidad del trabajo educativo, lo cual es una afirmación negativa que es suscrita por casi el 50% de los directivos de establecimientos municipales. Esta tercera tabla sobre el CIMSE se refiere
incidencia que tiene el CIMSE sobre los directivos. ¿Los resultados del CIMSE pueden llevar a aumentar el sueldo de docente directivo? No, la respuesta acá claramente es que no, solo el 23% lo afirma. ¿El CIMSE estresa a directivos y docentes en forma negativa? Pareciera ser que la respuesta es más que sí, 58%, 64% nuevamente en municipal. El CIMSE nos presiona y obliga a incurrir en prácticas nocivas. Esto es un tanto preocupante, 46% lo dice en el sector municipal. Y si esta pregunta, si esta la llevamos a la comparación entre por categoría de desempeño, vemos que en la categoría insuficiente el porcentaje aumenta, nos presiona y obliga a incurrir en prácticas nocivas. Este porcentaje sube a un 62%, ¿ya? En comparación a al desempeño alto, que es solamente un 17%. O sea, estas son seguramente, probablemente prácticas pensadas con el mero propósito de subir los puntajes de alguna manera, aunque sea artificial o en desmedro de lo propiamente formativo. El CIMSE es una evaluación que por sí misma no tiene consecuencias directas para los estudiantes, lo cual incide en el grado de esfuerzo que ellos le ponen a responder. De hecho, los directivos, el 72%, si sumamos esto que está ahí en rojo, 72% estima que sus estudiantes se esfuerzan menos que lo que se esfuerzan en una prueba con nota para responder al CIMSE. ¿Ya? O sea, la mayor parte se esfuerza menos y el 33% dice que se esfuerza mucho menos. Frente a eso, en los establecimientos toman distintos tipos de medidas, le explican la importancia que tiene el CIMSE, la relevancia de sus efectos, etc. Pero también más o menos un 30% de los establecimientos ofrecen distintos incentivos a los estudiantes para que se esfuercen más. Entre ellos paseos, salidas, viajes, giras de estudio, desayuno y otros. Ahora, no solo se preocupan los directivos de motivarlo a los estudiantes para que se esfuercen, sino que también, en general, los realizan pruebas tipo CIMSE para que ensayen, se preparen para el CIMSE. Ustedes pueden ver ahí en esta tabla la frecuencia, acá en rojo, al menos una vez al mes, realizan este tipo de pruebas casi la mitad de los establecimientos, el 49%, 48.9%, y realizan esta actividad por lo menos una vez al mes. Ahora, si vemos los que están en la categoría de insuficiente, este porcentaje sube todavía más al 64,7%, lo que una vez más demuestra la presión a que se ven sometidos este tipo de establecimientos. ¿Quiénes hacen las pruebas? Bueno, distintos tipos de personas, los docentes, los jefes de UTP, y destacaría acá que además en varios casos, el 12% son compradas, y los montos que se invierten en estas pruebas van al menos en la encuesta, entre 200.000 pesos y 5 millones, lo cual muestra que le dan importancia. Frente a las críticas que tiene el CIMSE, ¿cuáles serían alternativas? ¿Qué mecanismo alternativo visualizan o están de acuerdo los directivos? Acá hay 5, 3 que son más de mantención o relativamente más parecidos al actual y 2 que son de cambio más radical. Primero, mantener el sistema actual con una evaluación anual del CIMSE, el sistema de clasificación y cierre, 10%. Mantener la evaluación, pero sin consecuencia, 10%. Evaluación del CIMSE cada 3 años, sin publicación de resultados, solo con información para la comunidad escolar, 13.7. Ahora, la cuarta, eliminar la evaluación nacional CIMSE y crear un sistema de evaluación local territorial coordinado por una institución pública. Esto es 45%. O sea, esta es la que tiene más apoyo. Eliminar la evaluación nacional. Sin embargo, esta no es eliminar totalmente la participación
estatal, o sea, se mantiene la participación por una institución pública, solamente que a nivel local. Y la última es la de permitir autonomía de cada establecimiento para evaluar el establecimiento con una fuerte participación de la familia, sin ninguna evaluación nacional ni local. O sea, este ya es el descolgamiento total del aparataje estatal. Y hay un 20% que suscribe esta afirmación. Ahora, claramente en las dos últimas significan la pérdida de la visibilidad central. O sea, el Estado centralmente al menos pierde visibilidad o al menos pierde visibilidad directa. Habría que rediseñar ahí los mecanismos para llevar la información al aparato central del Estado. Tercero, evaluación y clasificación del establecimiento, realizada por la Agencia de Calidad. Esta agencia fue creada el año 2011 y se encarga de evaluar los establecimientos y orientarlos en su esfuerzo de mejoramiento. 74% más o menos de la evaluación proviene del CIMSE, el 26% de los otros indicadores de calidad. Ustedes pueden ver acá, cuando comparando las categorías de desempeño, los que quedan en categoría medio y alto, la gran diferencia que hay. O sea, en los particulares pagados hay en el municipal hay alrededor del 52%, y además si ponemos, por ejemplo, los técnicos profesionales, baja todavía más estas dos categorías, baja a 38%. ¿ya? O sea, nada más que entre municipal y particular pagado hay un 43% de diferencia. Ahora, se supone que esta evaluación, y esto es algo que a lo mejor podrían aclarar nuestros panelistas, se supone que esta evaluación se hace comparando dentro del establecimiento al mismo grupo socioeconómico. Ahora, está claro que estas diferencias acá están asociadas con diferencias socioeconómicas. Entonces, ¿cómo pasa que esa comparación de acuerdo a categorías socioeconómicas no reduce estas diferencias? Yo al menos eso hasta ahora no he encontrado no tengo la explicación. Probablemente ellas puedan dar alguna explicación sobre ese punto. Siempre siguiendo con esta evaluación de la agencia, ¿cuál es el grado de correspondencia que los directivos ven entre su apreciación de la calidad del establecimiento y lo que la agencia dice? La concordancia en estas apreciaciones es como de la mitad, o sea, el 54% ve que hay concordancia y la otra parte ve que no. La diferencia sí se hace marcada nuevamente cuando comparamos por categoría de desempeño. Ahí en la categoría de desempeño insuficiente, solamente el 33% encuentra que hay concordancia en su apreciación, en la apreciación de los directivos y el resultado que les entrega la agencia. En cambio, en los de categoría de desempeño alto, hay un 84% que está de acuerdo. O sea, nuevamente una gran diferencia por categoría de desempeño. Sin embargo, en cuanto a la claridad y transparencia del proceso de evaluación, los directivos están bastante de acuerdo, o sea, hay un 65% que lo es bastante claro y transparente el proceso. ¿ya? Sube en todo caso los particulares pagados. El otro componente importante de la evaluación fuera del CIMSE son los otros indicadores de la calidad que comenzaron a ser medidos el 2014, o sea, es una herramienta de las más nuevas. Y esta incluye dos conjuntos de indicadores, unos que son medidos a través de cuestionarios a los docentes, a los apoderados y a los propios estudiantes, y otros que son obtenidos a través de registros institucionales del ministerio y de la agencia. 4 y 4. La apreciación que tienen los directivos sobre estos otros indicadores es positiva, claramente positiva. El 80% ve que son un gran aporte al proceso de evaluación y clasificación. Baja algo la predicción con respecto a su utilidad para orientarlo.
Siempre esto es algo más difícil, pero de todas maneras un porcentaje, digamos, importante, 56,8%, que dice que les es útil. Las visitas de la agencia a la calidad. Si bien la agencia influye en los establecimientos por la vía anterior, o sea, por la vía de la evaluación y clasificación, su contacto directo ocurre a través de las visitas. 88% de los establecimientos ha recibido estas visitas. Ahora, de los que la han recibido, la apreciación que ellos tienen es la que está acá. La apreciación sobre la capacidad de los evaluadores, o sea, los que van al establecimiento, es notoriamente positiva. Estas son una evaluación con nota, o sea, va entre 1 y 7, y con respecto a la capacidad de los evaluadores, le ponen notas 5, 6, 5, 6 y tanto. Consideran que los evaluadores tienen capacidad, conocimiento y calidad técnico-pedagógica, son empáticos y se muestran cercanos en la visita. Y en cuanto a la utilidad, baja algo la apreciación, pero no tanto. La utilidad, la visita sirve para conocer mejor la situación, sirve para saber más cómo hacer cambios, 5.3, 5.2. Baja algo con respecto a la concreción, lo cual nunca es algo muy fácil. Utilidad para concretar efectivamente tales cambios, 4.89. Y la utilidad para subir el puntaje en la medición siguiente, lo cual es un efecto de corto plazo. Bueno, ahí el efecto de la utilidad es menor. En los particulares pagados hay una visión de todas maneras más negativa, lo cual puede estar asociado a expectativas más altas y también en este caso son pocos los directivos en esa categoría. Evaluación docente. Desde el año 2004 funciona el sistema de evaluación del desempeño profesional docente, que es obligatorio para los establecimientos municipales y voluntario para el resto. Se han incorporado a él un 39% de los establecimientos particulares subvencionados encuestados, una buena cantidad. Pero además hay otro porcentaje, un 23% del total de establecimientos, que lleva a cabo alguna otra forma de evaluación docente. Considerando esto, prácticamente todos los municipales tienen evaluación docente y alrededor del 80% de los particulares subvencionados y el 80% de los particulares subvencionados también, de los particulares pagados, también llevan a cabo evaluación docente. La tabla muestra las apreciaciones que tienen los directivos sobre las evaluaciones. Las primeras afirmaciones acá muestran una apreciación positiva. La experiencia con la evaluación docente ha contribuido a un aprendizaje positivo, algo 72%. Claro, sobre todo esto de los particulares pagados. La evaluación docente ha fomentado un diálogo constructivo, algo importante y que lo busca precisamente la evaluación docente. 76%, 76.7%, nuevamente más en los particulares pagados. Perdón. He contado con suficientes y adecuadas instancias de capacitación. Bueno, ahí nada más que la mitad, o sea, los que suben el puntaje son los particulares pagados. Y ahora acá, en cambio, llegamos a aspectos negativos. La evaluación docente permite tener una medida confiable sobre la calidad de profesores. Solamente un 30% de los municipales lo suscribe. Particular sancional la mitad y particular pagado, acá hay una apreciación positiva, notoriamente positiva. O sea, bueno, y la quinta pesa más su uso como herramienta de control, 72%, particular pagado, 30%. Y la evaluación docente hacia otra fuente de recarga, esto lo suscribe 2/3 de los directivos, más intensamente los municipales. Esta gran diferencia entre apreciaciones positivas y negativas, control, etcétera, tiene que ver con, bueno, estamos hablando de herramientas distintas. Esta es la herramienta municipal estatal y esta otra de acá es una herramienta, es la evaluación docente privada, pues, de los establecimientos particulares. ¿Qué opciones ahora ven, qué alternativas futuras conciben los directivos respecto a evaluación docente?
Las tres primeras son más conservadoras y las dos últimas son más de cambio. La primera, mantener la evaluación docente actual, un 8%. Segunda, una evaluación nacional como la actual, pero con mayores consecuencias para los docentes, con desempeño bajo, 19%. La tercera es la inversa, una evaluación nacional como la actual, pero solo con fines formativos, sin consecuencias, 21%. Ahí ven que hay como 20 para un lado y 20 para otro, pero en la línea de mantención. Ahora, la cuarta es eliminar la evaluación nacional y crear una evaluación entre pares organizada a nivel local, 15%. Y la que tiene mayor apoyo es eliminar la evaluación nacional y tener autonomía por establecimiento en las evaluaciones y decisiones. Esta tiene 36%, pero con gran diferencia entre los particulares pagados y el resto. ¿Ya? O sea, eliminar la evaluación nacional. O sea, hay muchas diferencias en este caso. Hay mucha diferencia en cuanto a las medidas y hay mucha diferencia por tipo de establecimiento. La PCU, vista desde los establecimientos directivos, vista desde los directivos. La preparación para la prueba es importante para aquellos establecimientos que tienen educación media. En el caso de la muestra, esto corresponde a 85% de los establecimientos y estas preguntas no solamente para ellos, solamente para los que tienen educación media. Lo que está en rojo acá, más o menos el 78% considera que en su establecimiento la PCU tiene entre bastante y mucha importancia para ellos. O sea, más o menos un 80% que suscribe eso. Y en función de esa relevancia, se realizan diversas actividades. Acá pueden ver el tipo de actividades que es habitual realizar en función de la herramienta, evaluativa. Pruebas de ensayo de la PCU, 67%, taller tipo curso o curso tipo preuniversitario, 39%, preuniversitario interno, establecimiento 28%. En todos los establecimientos muchas medidas y en el caso de los particulares pagados todavía más, y destacadas en el caso de algunos. Ahora, esto además de las preparaciones que llevan a cabo los estudiantes por fuera del establecimiento, o sea, asistiendo no a preuniversitario interno, sino que a preuniversitario tal cual, fuera. El 36% de los estudiantes lleva a cabo esa actividad o prepara ayuda de profesores fuera del colegio. Y en el caso particular pagado, el 64%. La PCU, como ustedes saben, ha sido una prueba muy controversial. Acá están los juicios que expresan los directivos. En general son juicios negativos. En general, la PCU expresa una buena medición de los méritos académicos de los postulantes. Solamente el 39% lo sostiene, menos todavía en los municipales. La PCU, al evaluar el currículum, ha llevado a que los estudiantes se esfuercen más en aprender los contenidos curriculares mínimos. 60%, esto no necesariamente es negativo, esto podría ser relativamente positivo. Pero la tercera, la PCU, ha distorsionado la formación de la educación media al hacer que los estudiantes y profesores se focalicen en los contenidos que sirven para la prueba, 51%, 59%, o sea, más en los municipales que en los particulares pagados. Esto, el cuarto, todavía más preocupante, como en este colegio no se consigue cubrir el currículum mínimo, nuestros estudiantes se ven perjudicados en los puntajes que obtienen, 50% en los municipales y muy poco en los particulares pagados. Y dado lo anterior, hay, digamos, las previsiones de que contribuya a la desigualdad el instrumento es sostenido por 60 y tanto % de los directivos. Ahora, esta situación, que es negativa, se ve todavía agudizada en el caso de los establecimientos técnicos profesionales. Ustedes pueden ver ahí que en el caso de los establecimientos técnicos profesionales, la PCU expresa una buena medición de los méritos, 23% versus los que no tienen. Como en este colegio no se consigue cubrir el currículum, estudiantes se ven perjudicados, 51% con ETP versus los que no tienen, y contribuye a reproducir la desigualdad, por supuesto, también más alta. O sea, esto fue algo que se advirtió y se planteó como un problema cuando se creó la PCU el año 2003. Y está claro que es un
es un problema que se ha concretado y se ha concretado con creces a través del tiempo durante una gran cantidad de tiempo. La PSU está experimentando cambios que van a comenzar a aplicarse, bueno, ya comenzaron a aplicarse en esta postulación, pero los cambios más significativos deberían venir después. Y hay una serie de cambios que han estado en carpeta por parte del DEMRE, y acá están las apreciaciones que tienen los directivos sobre estas medidas que podrían sí o que no, podrían concretarse. En general los directivos están de acuerdo con lo que propone el DEMRE, pero me voy a detener solamente en un par de ellas. La segunda, que haya una prueba diferenciada para quienes busquen estudiar la educación técnico-vocacional, claramente resolvería o enfrentaría un problema serio que ha habido durante ya más de una década. Y la tercera, me gustaría destacarla, que una parte de la prueba consiste en un ensayo o redacción a partir de una pregunta que obliga a dar argumentos a favor o en contra. El 87% está de acuerdo con esta medida. Ahora, es una medida que, bueno, por un lado las universidades, digamos, le darían la bienvenida, y por otro lado, para los estudiantes o para el establecimiento sería un desafío importante, y probablemente a la larga también generaría algún tipo de dificultades, pero bueno, el 87% lo suscribe, y acá hay similitud entre todos los tipos de establecimientos. Acabo de decir que esta fue una medida que se exploró al inicio de la PSU en el año 2003, y se mostró que una prueba, un ensayo de redacción era factible, y además de ser factible, reducía de manera importante las desigualdades socioeconómicas y de género. O sea, tenía efectos, digamos, poco sesgados en esas materias. Pruebas internacionales, ya voy llegando al final. Las pruebas internacionales, Chile comienza pioneramente el 70 por ahí, después hay un par de décadas en que no se incorpora, y desde los 90 se suma decididamente y entusiastamente Chile a las pruebas internacionales, y hay una larga lista de pruebas que se han aplicado: la prueba TIMSS, la prueba EBSE de la UNESCO, la prueba PISA, etc. Tenemos en los últimos años un promedio de como de 2 pruebas por año. El uso de esta prueba probablemente sea más a nivel ministerial. Los directivos, cuando se les pregunta por el grado por la lectura, uso, reflexión sobre las pruebas, en una escala de 10 a máxima atención y 1 a mínimo, responden lo que está acá. La prueba PISA es a la que le prestan algo más de atención, es prácticamente la más destacada, y algo TIMSS, y las otras muy poco. Se cabe destacar que es una prueba latinoamericana, o sea, se la aplica a los países de la región solamente, está referida a los currículums de los países de América Latina, sin embargo, se le presta relativamente muy poca atención. Ahora, sí, estas pruebas han contribuido a que los directivos tengan una cierta visión comparativa de Chile, de la calidad educacional de Chile en el mundo. Acá está una tabla que compara cómo ven los directivos la calidad de educación en Chile en comparación con Bolivia, 71% la ve mejor, Perú, 56% la ve mejor, Argentina, 37%, algo menos, y Cuba es de los países de la región que reconocen que Cuba tiene mejor educación que Chile. Ahora, esto es concordante con los resultados que ha mostrado el ERCE. La prueba ERCE, desde su primera aplicación, puso a Cuba en el primer lugar, y muy distante de los demás países de la región. Ahora, comparando con países de mayor desarrollo, la situación es la que se ve ahí. O sea, hay más o menos como un 8 o 10% de los optimistas que ven que Chile está mejor que España, que Estados Unidos y que los países de la OECD, y el resto lo ve, o sea, hay 50% que lo ve peor, pero hay que destacar además que la categoría ausente acá, que es la de similar, es más o menos un 30-40%, o sea, entre un 30 y 40% ven que la calidad educacional de Chile es similar a la de estos países, lo cual es interesante. Yendo directamente a las conclusiones, porque el tiempo se acaba, voy a brevemente, muy sintéticamente, plantear lo que son algunas de mis conclusiones, o sea, lo que yo destacaría. Sin duda que los panelistas podrán destacar otras cosas, sacar otras conclusiones. Por un lado,
por un lado, no hay un rechazo generalizado a las evaluaciones estandarizadas o evaluaciones externas. Hay sí críticas y hay un importante sector que tiene críticas, pero no es una cosa generalizada, totalmente generalizada. O sea, habría que discutirlo de generalizado. Segundo, hay una destacada evaluación positiva de los otros indicadores que se repite en una y otra pregunta. Esto, al menos para mí, fue relativamente inesperado. Y es interesante, habría que ver qué hacer al respecto. O sea, algunos dicen aumentar la ponderación que se le da. En fin, no es materia de discusión. La evaluación docente está claro que tiene una especie de... Hay dos evaluaciones docentes y es muy distinta a la municipal o estatal versus la privada. La cuarta, y esta es muy importante, o sea, los directivos hacen muchas cosas en función del censo, o sea, el CIMSE. El CIMSE les ocupa la atención, les concentra un montón de actividades, tiene una serie de efectos. Cabe que del ministerio ahí pensar un poco más al respecto, o sea, en la medida que tiene también diversos efectos negativos que se han destacado bastante y que por razones de tiempo también, por el del uso, es una herramienta que uno podría considerar que está bastante desgastada. Pero, en fin, es una materia de mucho debate, de mucha discusión. Las visitas a la agencia de la calidad son bien evaluadas y esto es importante dado que son especialmente hechas a los establecimientos que tienen más necesidades. Sexto, los directivos muestran apoyo a una prueba de cuarto medio obligatoria para egresar y que sirva para el diagnóstico. Esto es algo que podría ser una medida útil de provecho y los directivos al menos le dan su cierto apoyo. Y también los directivos son favorables a la incorporación de una prueba tipo ensayo en la PSU, que mira reacción y argumentación, lo cual tendría una serie de derivaciones que podrían considerarse virtuosas. Están claramente desacreditados los rankings de Cierre Escuela, el aporte de las pruebas internacionales es escasamente aprovechado y no hay un sentido de inferioridad educativa en el contexto internacional, al menos de parte de nuestros directivos. Esas son las conclusiones que yo destacaría. Les recuerdo que el informe completo, para el que se interese en ver las tablas, no a la carrera, sino con más calma, el informe completo lo puede solicitar por correo. Y ahora entonces le voy a dar la palabra a nuestras panelistas, partiendo por Lorena, siguiendo por Carolina y terminando por Alejandra. Entonces, Lorena, no sé si Lorena Caruz, no sé si se puede aumentar ahí la imagen de Lorena. Ahí. Les recuerdo por mientras a los asistentes virtuales que si tienen preguntas las pueden escribir en el chat y al final va a haber un espacio para preguntas. Lorena Caruz, ¿se puede aumentar la imagen de Lorena Méquez? Ella cuando hable automáticamente se su rostro en la grabación. Okay. Entonces, adelante, Lorena. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y quisiera partir por celebrar en realidad que se haya hecho esta encuesta. De algún modo retoma una tradición previa de encuestas realizadas por el CIDE entre el 99 y el 2012 para evaluar por parte de los actores del sistema diversas políticas educacionales, entre ellas la de evaluación. Y desde el año 2013, en realidad, de lo que yo conozco, desde el 2013 no se hacía una encuesta a directores sobre evaluaciones. Esa fue la última que hizo un estudio FONIDE y se publicó en 2014, y en ese caso estaba focalizada en el CIMSE, y desde entonces ha corrido harta agua bajo el puente y hay nuevas evaluaciones y muchos cambios. Bueno, hay mucho material aquí, se acaba de compartir. Yo solamente voy a comentar algunos de los temas. Y para partir, yo quisiera decir que tal vez el primer grupo de tablas que se presentó, es bien interesante que
si uno compara los puntajes que dan los docentes a aquellas que pueden ser medidas prometedoras para el mejoramiento versus los obstáculos y los problemas que ellos experimentan, es bastante más intenso, menos como un punto más o más en promedio, las puntuaciones que ellos dan a los obstáculos y a los problemas que ellos experimentan. Entonces, tal vez lo primero es poner como todos los resultados de la encuesta como en cierta perspectiva. Es cierto que está focalizada en las evaluaciones, pero pareciera ser que a jugar por los primeros lugares de aquello en lo que siguen la esperanza, no aparecen las evaluaciones como algo muy promisorio para ellos, ni tampoco como algo que les genere un exceso de problema. No está en los primeros lugares de sus pesadillas, por así decirlo. Si vemos los dos elementos que aparecen como en los primeros lugares, en lo que le genera expectativa de la paleta que le ofrecimos, en realidad que se le ofreció en la encuesta, aparecen los otros indicadores de calidad, es cierto, y el apoyo que eventualmente pudiera darle la agencia, y el resto son bastante más bajos los puntajes que se otorgan. En cambio, aparece entre sus principales preocupaciones otros temas. La insuficiente formación de los docentes sobrecargados, alumnos y docentes desmotivados, falta de apoyo al ministerio, toma de movilizaciones, que fue entre las opciones que se les ofreció, y donde evidentemente las medidas por las que le estamos preguntando para la mejora no hacen mayor diferencia, no tienen un peso equivalente, ni tampoco parece ser como el mayor problema. Y las evaluaciones nacionales, como se mostró, las pruebas estandarizadas, nos ranquean alto en sus mayores problemas, y uno desearía a lo mejor haberles preguntado por otras medidas que hubieran sido más esperanzadoras para ellos o que hubieran contrarrestado el tipo de problemas que ellos identifican. Entonces, si vemos aquellas cosas que aparecen como mayores obstáculos para ellos, se puede comprender mejor la buena valoración que ellos otorgan a la presencia y la información sobre otros indicadores de calidad que precisamente apuntan aspectos como la autoestima académica, la motivación escolar o la calidad de la convivencia, y que estos son vistos claramente como relevantes, como vienen a apuntar a problemas que ellos ven como más apremiantes y por lo tanto valoran la información que se entrega al respecto. Bueno, tal vez respecto de esto, una primera recomendación sería que si más allá de la intención o la función, comillas, reguladora a la que apuntó Claudio al comienzo, que puedan tener estas evaluaciones, si se quiere tener evaluaciones que apunten a las necesidades realmente de los directivos, pareciera ser que algo que sería recomendable es que se trabaje más y se ayuda a enriquecer estas evaluaciones que apuntan a los otros indicadores de calidad, y ya que yo creo que se requiere madurarlas aún más y darle mayor relevancia. Hay una recomendación ahí en el informe sobre eventualmente entregarle más relevancia a la clasificación de escuela. Eso puede ser complicado porque como la clasificación de escuela es la herramienta con mayor consecuencia que tiene el sistema. De eso se derivan numerosas consecuencias e incluso la amenaza de cierre. Pudiera ser un problema, dado que estos son reportes de percepción y son más fácilmente distorsionables, pero sí, si uno apunta no a ese lado de la política educacional, sino que a proporcionar información que sea de utilidad para los actores del sistema, esta parece ser una que está claramente valorada y que apunta a una necesidad que ellos están evidenciando. Claramente de lo mejor evaluado, como ya se ha dicho, los otros indicadores de calidad, y también la visita a las escuelas, que apuntan a
indagar más en los procesos, no dan solamente un resultado, entonces claramente por eso probablemente se valoran mucho más. Y lo peor, la ordenación, los rankings y las consecuencias de cierre, además de la prueba de segundo básico, a la cual no se le atribuye ningún potencial, reincorporarla, por ejemplo. Buena noticia, creo yo, que las visitas sean bien evaluadas por los establecimientos que están en la situación más crítica. Porque esa era la intención, que esas visitas fueran de algún modo una ayuda, pero al mismo tiempo también me parece una buena noticia que no se cifre una esperanza mágica en ellas, porque son visitas evaluativas que van a diagnosticar con mayor profundidad, pero no están pensadas como para generar realmente un mejoramiento, y es positivo que no se experimente la expectativa de que a partir de ella se pueda mejorar, y probablemente ahí la articulación con otras medidas de apoyo es lo importante para que efectivamente pueda haber una mejora. Paso al segundo punto que quisiera destacar, que son todos los efectos perniciosos que aquí se reportan. Y llama mucho la atención que tanto para la PSU como para el CIMSE, la respuesta más generalizada y más frecuente es intensificar los ensayos y las pruebas tipo CIMSE. En el caso de la PSU, es posible hacer el contraste, porque se les pregunta ahí por diversas estrategias, entre ellas talleres, que uno podría decir, ya un taller probablemente puede apuntar a solucionar ciertos vacíos de aprendizaje, pero la frecuencia de ese tipo de talleres es menor a la de los ensayos, es decir, existe como una respuesta que es intensificar la evaluación, o sea, para mejorar los resultados de la evaluación, como que la expectativa es que evaluando más se va a mejorar. Y esto ya se viene reportando hace un tiempo y es más intenso en los establecimientos que están en una condición más crítica o según la clasificación de escuela. Y esto yo creo que es bien preocupante, especialmente si no se acompaña, o sea, es preocupante de todas formas que haya cerca de la mitad que reporte estar evaluando a través de ensayos o haciendo ensayos mensualmente. Eso es claramente una exageración, y peor aún si no va acompañado o si no hay una énfasis en estrategias que efectivamente mejoren la oportunidad de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, otros efectos que también me parece que son preocupantes y sería interesante ver si es que con las estrategias que implementó la agencia, las advertencias de algunas interpretaciones que no son inadecuadas, esto ha bajado o no. No es exactamente comparable las preguntas, pero en la encuesta del 2013, en ese estudio FONIDE que les digo, el 60% de los directores reportaba y declaraba que el CIMSE le servía para evaluar a los docentes. Aquí aparece algo así como un 16% que igual que toma decisiones basadas en los resultados del CIMSE para dar incentivo a los docentes o incluso decidir sobre su continuidad. Uno puede interpretar que ahí hay un descenso, pero no lo sabemos porque, y aquí va el punto, no hay una política sistemática para monitorear si los efectos que están produciendo estas evaluaciones son, como se esperaría, incentivar a que haya un mejoramiento de la oportunidad de aprendizaje de los estudiantes, o si por el contrario se están produciendo en mayor medida efectos que son no deseados. Entonces aquí un segundo punto sería muy importante que además del interés académico que puedan tener estudiosos como ustedes, digamos, de hacer estas indagaciones, pudiera haber un monitoreo sistemático sobre estos efectos y que se pueda hacer una comparación de ellos en el tiempo y una política mucho más activa para evitar aquellos que no son los adecuados. Sin embargo, también importante decir que esta
esta tendencia que parece verse, que esta intención o esta estrategia que usan los establecimientos, que es frente a la evaluación, evaluar más y evaluar parecido a como lo hace el CIMSE, y muy intensamente, y a veces desprovisto de otras estrategias, tal vez no es posible culpar directamente a la escuela por esta estrategia, pues diría yo que claramente la política educacional ha tenido ese énfasis, mucho más centrado en evaluaciones que en estrategias de mejoramiento efectiva. Entonces, ese es un problema. Un tercer punto, diría yo que dado que se mapeó casi todas las evaluaciones que hace la agencia, habría sido interesante consultar por la percepción respecto de las pruebas progresivas. Estas son unas pruebas que pone la agencia a disposición de los establecimientos, me parece, a partir del año 2015, para que ellos utilicen más autónomamente o más voluntariamente, en el momento que ellos quieran, entrega información rica que ellos pueden usar del modo que les estimen pertinente para fines pedagógicos. Es cierto que no son evaluaciones que sean elaboradas por los docentes, es un dispositivo que está a medio camino entre la evaluación nacional y la evaluación de aula, pero habría sido interesante conocer cómo se percibe esa herramienta. Respecto de esta interpretación generalizada que se hace, que los directores en general tienden a percibir mejor estas herramientas de evaluación cuando les va mejor y peor cuando les va peor, o diría yo, cuando están sometidos a condiciones socioeconómicas más difíciles, más bien. Yo quisiera matizar un poquito de esto, porque me parece igual que es un mecanismo de defensa que uno podría ser bastante humano, y esa es la interpretación como psicológica o cognitiva que quizás sacan en el informe. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención a que hay un 20% de directivos que están en sus colegios clasificados en las categorías más altas de desempeño, y sin embargo ellos dicen que no les parece que eso sea adecuado. O sea, la única posibilidad ahí es que ellos piensan que deberían estar en una categoría más abajo, ¿no? En contraposición, el 70% de los que están en las categorías más bajas de desempeño consideran que no debieran estar ahí, pero hay un 30% que piensa que sí, que eso es adecuado al nivel de efectividad de su escuela. Bueno, y ahí la pregunta que hace Claudio es como, ¿qué pasa con este sistema de categorización de escuelas que, si bien fue diseñado para corregir el efecto socioeconómico y en el fondo desentrañar aquello que es el mérito de la escuela, pareciera ser que no está lográndolo totalmente, o hay algún problema? Tal vez Carolina nos puede decir algo más sobre eso, porque claramente el número de establecimientos o sea, hay 0 establecimientos que son poco efectivos en la categoría socioeconómica más alta. Y ahí yo quisiera decir que tal vez hay ese 30% de directores o 20% de directores y dicen, bueno, tal vez no me queda tan claro que sea tan efectiva mi escuela, a pesar de que estoy en la categoría más alta, no están percibiendo tan mal. Finalmente, muy cortito sobre la PSU, muy destacado el apoyo cerrado, digamos, a todos los cambios que se están introduciendo. Igual hay algunas respuestas de los directores que me generaban bastante curiosidad, y interesante sería complementar con entrevistas o entender un poco más. Y pareciera ser que aquello que son polaridades en el diseño política de evaluación, en este caso de admisión escolar, no lo son para los directores, o se ven de otra manera. La gran mayoría está muy de acuerdo con que la nueva prueba de admisión evalúa habilidades para la educación superior y que se aleje de lo que el currículo escolar esperaba que los estudiantes hubieran aprendido en la escuela. Pero también están de acuerdo con que el hecho que la PSU se focalizara en los contenidos curriculares ayudó a que los estudiantes pusieran más atención a estos contenidos y que se esforzaran en aprenderlo.
Entonces, ¿quiere esto decir que estarán ahora conformes con una menor atención a lo que se enseña en educación media, en particular en los dos últimos años? Si piensan que la PSU de algún modo refleja y también reproduce inequidades, ambas cosas, ¿están de acuerdo con ambas afirmaciones? ¿Cómo se resolvería esto con una prueba cuarto medio que estaría basada en el currículo escolar? Que ellos también reconocen que la cobertura curricular es muy diversa y por lo tanto es fuente de inequidad. Y si se establece esto como obligatorio y como requisito para egresar. Entonces, bueno, ahí me pareció que era súper interesante indagar un poco más sobre sus visiones respecto de estos mecanismos de admisión y su efecto en el quehacer escolar y en la atención o no atención, o motivación o desmotivación que tienen los estudiantes respecto de eso. Bueno, hasta ahí está muy interesante todos los datos y los felicito por perseverar en aplicar esta encuesta en el contexto tan difícil como les tocó, que no debe haber sido nada fácil obtener estos datos. Ok, muchas gracias, Lorena. Muy interesante los comentarios. Entonces pasamos a Carolina Flores. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, gracias Claudio por la presentación y por la invitación a comentar este trabajo que, como dice Lorena, es súper interesante y está súper a tiempo en este sistema, para evaluar este sistema de aseguramiento que ya lleva un tiempo funcionando y que tiene cosas que se revisan, ¿cierto? Mira, si bien este es un estudio que toca muchas aristas, tanto el sistema de aseguramiento en sí mismo, como otros elementos que son más tangenciales a él, y también otro tipo de evaluaciones, mis comentarios van a centrarse en el rol que juegan las evaluaciones de la agencia de calidad en el mejoramiento de la calidad, y lo que nos dice la visión de los directores respecto a eso. No voy a tocar otros temas como la PSU y otros temas que son más tangenciales. Y para enmarcar mi línea argumentativa quisiera comenzar lanzando como un par de ideas, para las cuales no tengo tantas encuestas, pero una idea que yo he recopilado en mi trayectoria de investigación y trabajo. Primero, claramente la evaluación, cualquier evaluación que sea, en cualquier ámbito, y sobre todo si esta tiene consecuencias, va a instalar un concepto de calidad. Y al hacerlo va a proveer una dirección para el mejoramiento, va a poner metas de calidad por el cual todo el sistema van a ser responsabilizados en este caso. Y para bien o para mal, los actores del sistema van a tener sus acciones bastante orientadas. Esto va a afectar la identidad de la comunidad escolar en el caso de la educación. De hecho, ustedes indican, ¿no es cierto?, que uno de los resultados del estudio es que el 70% de los directores está de acuerdo con que los resultados SIMS afectan la autoestima. Y también presiona, genera tensiones cuando existen consecuencias, ¿no es cierto?, sobre todo en establecimientos bajo desempeño. Y ustedes también proveen evidencia de eso. Eso por un lado. Y en base a eso surge la pregunta de si este concepto de calidad que instala la política pública a través de sus dispositivos conversan con lo que entienden y subentienden, lo que creen entender y lo que entienden en sus cerebros los actores educativos respecto a la calidad de la educación. Y yo creo que uno de los grandes valores que tiene este estudio es que nos provee luces respecto a esa relación, al concepto de calidad que está instalado en la política pública y con el que trabajan los directores, digamos. Entonces mi argumentación básica lo que busca es llegar a la idea de que el estudio sugiere que existe una brecha en esta conceptualización, y sobre todo en los establecimientos de bajo desempeño. Y esto en el fondo nos obligaría a remirar, más que la existencia de evaluaciones, es su posición relativa en estos sistemas de aseguramiento. Eso por un lado. Y por otro lado, también aquí no podemos ser ingenuos para mirar las evaluaciones. Las evaluaciones también tienen un rol político. Claro, ¿verdad? Las características de la evaluación y la posición que tienen en el sistema de aseguramiento responden a ciertas teorías, creencias, ideologías que lo que van haciendo es conformar un entramado de política pública que tiene una lógica particular y que se va permeando a todo el sistema. Eso es súper claro en el caso chileno, ¿verdad? Y las evaluaciones internacionales también tienen un rol político, en el sentido que van posicionando al país dentro de un sistema mundial de evaluación estandarizada, y al país le interesa mucho estar posicionado en este sistema, porque adoptamos conocimientos, vamos mejorando nuestras propias técnicas, pero a la vez también podemos dar a conocer nuestras propias políticas educativas y posicionarnos ahí.
Entonces también hay un rol político y es que también hay que tomar en cuenta en los sistemas de evaluación. Yo para elaborar este argumento, que es bastante simple, voy a destacar un par de elementos de la evidencia que ustedes presentan y para finalizar con un par de recomendaciones, y entre medio quiero hacer un par de paréntesis metodológicos o de contexto que yo creo que pueden servir para leer mejor los resultados. Ya, como todos plantearon, y yo creo que esto es bien destacable del estudio, es que los resultados de la encuesta no demuestran que existe una postura demasiado extrema, ni a favor ni en contra de la prueba estandarizada, del CIMSE. Es una posición más o menos tibia respecto a eso. Yo no voy a entrar en comentarios metodológicos tan profundos, pero yo tengo ciertos reparos con algunos trasteos de las alternativas que pueden haber tenido un efecto en la manera que los directores responden, puede que sí, puede que no, pero la encuesta como está nos indica que la evaluación del CIMSE no es ni muy positiva ni muy negativa, es bastante tibia. Por ejemplo, la propuesta de aumentar o disminuir la cantidad de pruebas tiene puntuaciones intermedias, y claramente hay elementos que están mucho mejor valorados, como ya mencionaron ustedes, las visitas de la agencia y los otros indicadores de calidad, y otros que están derechamente menos valorados, que están en el tramo inferior, como los rankings o el cierre establecido. Yo creo que es un hallazgo muy destacable y que me ayuda para elaborar el argumento. Sin embargo, a pesar de esto, hay que destacar dos hallazgos más. Primero, la evidencia sugiere que la postura más crítica en relación al CIMSE y también relativamente menos positiva en relación a los otros indicadores de calidad. Hay una tabla que yo creo haber visto en esta presentación, está en establecimientos de menor rendimiento. Aquí yo quisiera destacar la siguiente afirmación. Dice, el CIMSE es un buen instrumento para indicar cuán bien lo estamos haciendo. De acuerdo con esa afirmación, es 2 de cada 3 establecimientos de desempeño alto y solo 1 de cada 3 en establecimientos insuficientes. O sea, el CIMSE no es un buen indicador para indicar la calidad de lo que estamos haciendo, ¿ya? Aquí un paréntesis también, si quisiera hacer paréntesis para lectura de tabla. En el informe me parece que el desempeño escolar, en términos de categoría de desempeño, es una mejor categoría de análisis que la dependencia administrativa, lo cual se usa transversalmente en todo el informe, tiene una hipótesis clara detrás. Y yo sugeriría no usar, que no existe una hipótesis clara para esa segmentación, sugeriría usar más el nivel socioeconómico del establecimiento que la dependencia administrativa y siempre hacer el análisis por nivel de desempeño, que me parece que es el que provee mayores luces. Ya, esto por un lado. Por otro lado, la evidencia también sugiere que esta tensión no es tan así en la evaluación de los otros indicadores de calidad. De hecho, la evaluación es transversalmente positiva, y ni tampoco en la apreciación de la utilidad de las visitas de la agencia de calidad. ¿Ya? Aquí ya lo mencionaron ustedes, ¿no es cierto? Los establecimientos de niveles de desempeño bajo valoran mucho las visitas, más que quizás que los de desempeño alto. Y aquí otro paréntesis metodológico y de contexto. Aquí hay que tener en cuenta que las visitas que se realizan en ambos tipos de colegios son distintas, no es la misma. Aquí estamos comparando peras con manzanas, digamos. La visita que se hace en los establecimientos de desempeño inferior son los que observan lo que llamamos estándares indicativos de desempeño, que son los indicadores de proceso. Se hace una evaluación y una retroalimentación para generar orientaciones respecto a esto, mientras que los de desempeño alto lo que se hace es una visita de aprendizaje. La agencia va a aprender de los establecimientos de desempeño alto y, claro, nos sorprende que para los establecimientos no sea tan útil para ellos. Es muy útil para la agencia. Y aquí quisiera hacer otro paréntesis de contexto también en la lectura de los datos, es que la encuesta pregunta por el apoyo que realiza la agencia de calidad. ¿Cómo se establece, cómo se aprecia este apoyo? Y aquí es importante tener claro que de acuerdo a la ley, la agencia orienta y el ministerio apoya. Y esto no es una diferencia semántica, solamente de que orientación es distinto de apoyo. Esto es radicalmente distinto porque esta diferencia orienta tanto los presupuestos como las acciones de ambas instituciones. Entonces, esto, si es que está así confuso en la encuesta, los directores adhieren a esta confusión, digamos, claramente eso indica que el sistema está muy desarticulado en esa área de lo que es orientación y apoyo, y también indica que es muy preocupante que solo 2 de cada 5 establecimientos visitados consideren que es útil la visita para fines orientadores, porque ese finalmente es su rol, digamos. Ya, volviendo al punto, estos estándares indicativos de desempeño que se evalúan en las visitas, entonces cuando los establecimientos de desempeño básico están evaluando básicamente eso, son transversalmente bien evaluados. Y son indicadores de proceso. Yo creo que ahí
la Lorena mencionó algo respecto a los indicadores de proceso. En cambio, y aquí la otra área es el simple, ¿verdad? La postura es mucho más indefinida y mucho más crítica en el establecimiento de bajo desempeño, son indicadores de resultados educativos. Entonces tenemos dos tipos de indicadores de proceso que son bien evaluados, como en su aporte a la mejora, e indicadores de resultados que son mal evaluados por el establecimiento de desempeño bajo. Entonces, ¿cómo interpretamos estos dos hallazgos? Una manera de interpretar estos datos es que el concepto de calidad de la educación y por lo tanto de la mejora escolar que está en los establecimientos está mucho más relacionado con los procesos educativos, con cómo hacemos las cosas, cómo generamos una gestión pedagógica, gestión de recursos, cómo se establece el liderazgo educativo, cómo fomentamos un buen clima escolar y un clima de participación. Los establecimientos, sobre todo los establecimientos, más allá de las condiciones socioeconómicas de la escuela, entonces, estos procesos educativos, si es que son bien considerados, independientemente de su nivel socioeconómico, entonces deberían conducir a buenos resultados. Y por lo tanto, si nosotros observáramos los datos, el CIMSE debería estar altamente correlacionado con cómo se hacen las cosas en los colegios. Y aquí quisiera mencionar tres temas, y esto para ir concluyendo más adelante. Por un lado, la relación entre procesos y resultados es algo que en Chile no hemos generado mayor evidencia empírica sistemática como país. Nosotros sabemos que los otros indicadores de calidad, que son indicadores de proceso también, están altamente relacionados con el puntaje CIMSE. Sin embargo, los resultados de las visitas, donde sí tenemos evidencia empírica sobre los estándares indicativos de desempeño, no nos proveen muchas luces porque por falta de varianza, básicamente. Las visitas, según la ley, están destinadas a los establecimientos de bajo desempeño. Por lo tanto, aquí no tenemos mucha varianza para poder hacer un buen análisis de esa relación. Hay evidencia cualitativa, aquí yo puedo apelar al estudio del CIAE respecto a las escuelas que mejoran, pero no hay evidencia a gran escala para poder documentar la relación entre procesos y resultados. Más importante aún que eso, la encuesta sugiere que respecto a la relación entre proceso y resultados, porque se pregunta indirectamente, hay una gran disonancia entre los directores de bajo desempeño, y es algo que yo ya aludí hace un ratito. Como les dije, 2 de cada 3 directores que están en establecimientos de categoría de desempeño alto están de acuerdo con que el CIMSE es un buen instrumento para indicar cuán bien lo está haciendo. Pero este indicador cae a la mitad en establecimientos clasificados como insuficientes. En el fondo, los establecimientos de categoría de desempeño bajo no tienen tan claro que los esfuerzos que ellos hacen tienen que tener un correlato en sus resultados. Entonces, posiblemente en establecimientos de bajo desempeño, la sensación es que el esfuerzo que se pone en los procesos es enorme, y por lo tanto, ellos se autoevalúan mejor de lo que indican los resultados educativos. Y esto es lo que los autores llaman la disminución de la disonancia cognitiva, y que también problematizó Lorena. Entonces, para ir concluyendo y hacer un par de recomendaciones, fijémonos en qué es lo que hace nuestro sistema de aseguramiento. Nuestro sistema de aseguramiento evalúa la calidad de la educación, principalmente de acuerdo a sus resultados educativos en aprendizajes tradicionales. La categoría de desempeño es 70% CIMSE. Y ahí pone el corazón del sistema, y es lo que busca movilizar. En definitiva, lo que dice el sistema de aseguramiento es una educación de calidad, es una educación que demuestra buenos resultados académicos de aprendizaje. Y da lo mismo cómo. Los estándares indicativos de desempeño, que son los procesos o el cómo, para los colegios son claves, porque son claves para su autoconcepto, para los esfuerzos que hacen. De hecho, las planificaciones estratégicas de los servicios locales de educación están muchas veces basadas en los estándares indicativos de desempeño, en los procesos que se van a generar en las escuelas. Pero en el sistema de aseguramiento, estos estándares son solo orientadores y se evalúan, como dicen ustedes mismos en la encuesta y los resultados de la encuesta, existe como un alto desconocimiento respecto a los estándares. Se evalúan de manera difusa en la visita. De hecho, los estándares son alrededor de 80 y no se pueden evaluar todos, entonces ahí si ustedes han participado en la visita se darán cuenta de que se seleccionan ciertos estándares y el informe se hace también de manera relativamente difusa en lo que son estos estándares, que en la ley están bastante bien definidos.
Además, la agencia hace un enorme esfuerzo e invierte muchísimos recursos en proveer orientaciones para mejorar los procesos a través de las visitas. Ahora, lo que yo quisiera plantear, y que de fondo este estudio provee mucha evidencia, es que, o buena evidencia diría yo, es que este esfuerzo que hacemos de evaluar procesos no va a ser suficiente en la medida que no existan al menos 3 elementos, y eso yo creo que es lo que como sistema deberíamos avanzar. Por un lado, tenemos que generar evidencia de cómo los procesos educativos que están definidos en los estándares indicativos de desempeño se van a relacionar con los resultados educativos que se evalúan en las evaluaciones estandarizadas. Esto no es nuevo, se ha hecho en otros países, está el Consorcio de Investigación para la Educación de la Universidad de Chicago, ya lo ha hecho a gran escala, bueno, a escala menor que en Chile, pero se ha hecho. Y en esta estrategia de proveer evidencia, lo que se ha permitido es que existan, y este es un segundo elemento, que existan mejores lineamientos respecto a la evaluación de los estándares, que no sean tan difusos. ¿Qué se espera de los colegios en los procesos educativos? Da la sensación que el sistema seguramente actual lo que importa es el resultado y no importa el cómo. Esto yo creo que es herencia de la libertad de enseñanza, ¿verdad? No importa el cómo, lo que importa es que usted tenga buenos resultados. Si tenemos mejores lineamientos, es más fácil avanzar en estos procesos educativos que teóricamente, y si generamos evidencia, deberían llegar a mejores resultados. Y un tercer punto, se me acaba el tiempo, pero un tercer punto es que necesitamos una mucho mejor articulación en la generación de capacidades para levantar mejor proceso educativo. Y aquí tenemos otros elementos de la política pública que claramente no están en este estudio, pero tenemos la formación inicial docente y sus estándares. También existe todo un cuerpo legal respecto a cómo tenemos que formar a nuestros docentes y a nuestros directores. Tenemos formación continua, aquí el CPIP siempre nos está dando alineamiento para la formación continua, y esto es clave en el contexto de un sistema que provee poco apoyo a los establecimientos y que las orientaciones que provee son, como dice la encuesta, relativamente difusas. Entonces, yo creo que la pregunta iba a terminar acá. La pregunta que surge esta investigación, yo creo que no es si debe existir o no debe existir el ciencia de las evaluaciones. Yo estoy de acuerdo que las evaluaciones tienen efectos nocivos y eso está muy relevado en la literatura, pero la pregunta actual para nosotros, yo creo que el CIMSE ha avanzado técnicamente mucho, es un buen instrumento, pero la gran pregunta es respecto a su rol en el sistema de aseguramiento y a su articulación con la evaluación de procesos educativos. Y por tiempo lo voy a dejar hasta aquí. Eso, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Lorena. Ok, y para terminar entonces los comentarios de Alejandra. Hola a todos y todas. Gracias por esta invitación con parte del proyecto que hemos estado trabajando con Claudia hace ya 4 años. Y primero tal vez como enfatizar la importancia de esta encuesta como también producto de un problema de investigación, de un fenómeno de cómo las políticas de gobierno desde la educación han ido entendiendo como solución y han utilizado como solución lo que se llama el gobierno de los números, el gobierno de la métrica o el estado evaluador. Y cómo estas grandes expectativas de cómo solucionar, como expectativas sobre la calidad y la equidad, se ha utilizando las evaluaciones cada vez más en Chile y en el mundo, y de hecho ha sido una de las políticas más expandidas, más que la privatización, por ejemplo, el uso del voucher. La pregunta interesante ahí es por qué ha sido tan atractivo y por qué se ha expandido con tanta fuerza esta política, y la importancia de cómo se llama esta encuesta, ¿sí? Los directores evalúan las evaluaciones y la necesidad de evaluar estas evaluaciones. De hecho, en Chile el gasto en las evaluaciones es muy grande, a diferencia de otros países que hacen las evaluaciones, por ejemplo, cada 3 años, en Chile se hacen las evaluaciones anuales en varios niveles. Estamos hablando además de evaluaciones en nivel inicial, en jardines infantiles, en el sistema escolar, y además la PSU, y además la educación superior. Vivimos en un mundo y una sociedad además datificada, ¿sí? Vamos al doctor y nos traen volvemos a la casa y ya tenemos el médico la encuesta. La otra vez fuimos a una bomba de encina y me pedían evaluar el servicio en la bomba de encina.
es una lógica de la evaluación que se ha permeado las políticas de la educación, pero también en nuestra vida cotidiana en otros ámbitos. De los que somos académicos también nos evalúan, nos ponen ranking, nos evalúan nuestros estudiantes, etc. Entonces, la necesidad y la importancia de cómo esta política ha tomado una preponderancia en nuestras vidas y la necesidad de estudiarla, y en este caso además yo creo que la gracia de este proyecto y de esta encuesta es no solamente mirar un instrumento o una política, sino mirar su lógica más de fondo y cómo se ha ido utilizando en distintos ámbitos, y además, bueno, también el proyecto tiene otra encuesta que está estudiando en educación superior las acreditaciones, el sistema de acreditación, entonces eso también va a venir a nutrir una mirada más global de este fenómeno. Además, en el sistema de evaluaciones, en el sistema escolar, a pesar de que son muchas evaluaciones, y bueno, cada 5 años se planifican, ¿sí?, a través de un calendario, cuántas evaluaciones van a hacer, además tenemos las evaluaciones internacionales, que son muchísimas, que implica gastos, energía, poco se evalúa, aunque la política valora la evaluación y dice y le dice a los otros y mandata a los otros a siempre estar evaluando y usar esa información, pareciera que la misma política poco utiliza de aquello. De hecho, tenemos muchísimas pruebas, por ejemplo, las pruebas internacionales, hay unas de las más conocidas, pero hay otras que son menos conocidas, y bueno, vale la pena nosotros como país gastar esa plata en eso. Yo creo que en este caso queden los actores de esto, yo creo que muestra como la relevancia de preguntarse quién evalúa, cómo evaluamos las evaluaciones. De hecho, estamos llenos de información, ¿sí? Yo creo que el Estado está lleno de información sobre la escuela, sobre los niños, en comparación con otros países, etc. Las escuelas están llenas de información, además, ustedes tienen que pensar que estas son las evaluaciones que ocurren a nivel nacional, pero todo está exacerbando a nivel local, o sea, el niño no hace solamente, o la niña no hace solamente las pruebas nacionales, sino que lo que muestra, como muestra la encuesta, ¿sí?, también los sostenedores hacen sus propios rankings, o hacen sus propias pruebas, o las propias escuelas hacen además a su vez sus propias pruebas, etc. Por lo tanto, es una política que se multiplica. De los resultados quisiera destacar algunas cosas también ahí, nutrir un poco las interpretaciones. Por lo menos quisiera como voy a poner 3, 4 puntos. El primero por el que quisiera partir, y como no perder la sensibilidad frente a temas que son preocupantes. Desde la pedagogía, digamos, y desde nuestra preocupación de los niños y de los jóvenes. ¿Qué refiere a la tabla que pregunta sobre los efectos nocivos? Yo creo que cuando se pregunta si el CIMSS se expresa a los directores y directivos de forma negativa, y tenemos casi un 60%, el CIMSS se nos presiona y obliga a incurrir en prácticas nocivas. A mí me parece tremendamente preocupante esa cifra, es casi un 40%, entonces yo creo que ahí no podemos leerlo con que estás bajo o sobre el 50%, y decir que si está bajo, tal vez poco, y a lo mejor, no sé, no das la importancia, no solamente una estadística. Creo que no tenemos que ser fríos frente a los números. Yo creo que es tremendamente preocupante, y además esta encuesta vuelve a mostrar lo que la investigación y la evidencia ha mostrado a nivel nacional e internacional, estos efectos colaterales, que en general han sido indiscutibles. La pregunta es, ¿quién se hace cargo de estas consecuencias? ¿Quién se hace cargo de que un niño de 2 años le ofrecen ponerle una nota 7 y la ética que se le está enseñando a ese niño, o por el contrario, que se le amenaza porque va a repetir, etcétera, todos los efectos perversos que generan este tipo de pruebas? Además, quisiera insistir con esto que plantea Claudio, y lo mostraba bien con ahí marcando en rojo, pero insistir en la idea que estos resultados son muy distintos
y eso lo muestra bien la investigación más cualitativa. Además, los resultados son muy distintos de acuerdo desde dónde tú te posicionas, ¿sí? Por ejemplo, los estudios cualitativos que nosotros hemos hecho, por ejemplo, los profesores, y eso también es importante recordar, esta es una encuesta de directivos, ¿sí? Los directivos siempre responden desde un lugar distinto que el profesor, pero bueno, sin duda que preguntarle esto a los profesores sería distinto. Los directivos, el rol del directivo en una institución es un poco como alentar hacia la política, tienen un rol de puente entre la política y la escuela. Por lo tanto, en general, en la encuesta los directivos tienden a ser un poquito más positivos hacia la política. Pero bueno, considerando eso, la investigación cualitativa, lo que nos muestra de estos efectos nocivos, además, la evidencia, ¿sí?, de que estos efectos nocivos son especialmente en las escuelas más de contextos de mayor pobreza. Y en ese sentido uno pudiese decir, bueno, la política fracasa, porque esta es una política hecha justamente para esas escuelas. O sea, ¿para qué hacemos todo este aparataje? Especialmente la preocupación desde el Estado, como país, son las escuelas más vulnerables, son esos niños que hoy día están sin internet, que se están quedando afuera, son los niños que desertan, son esos niños y esos jóvenes nuestra preocupación. Y entonces, si estamos invirtiendo todo este aparataje, ¿sí?, con incentivos, con amenazas de sanción, con apoyo, digamos, con evaluaciones, que es todo un entramado, ¿sí?, de medidas, no solamente la prueba, ¿sí? Estamos usando todo este financiamiento para aquello, pero lo que estamos generando, justamente para quienes más queremos beneficiar, son los que estamos viendo que generan efectos nocivos, y sobre todo, mi mayor preocupación, y ahí la pregunta por los niños más pequeños, ¿sí? O sea, además la evidencia, eso no lo preguntamos en la encuesta, pero la evidencia lo que muestra es que estos efectos nocivos se dan más en los niños más pequeños, y eso a mí me parece tremendamente preocupante, porque los jóvenes de segundo, de octavo básico, de segundo medio, ya tienen una relación de poder, ya son adolescentes, ya no es la misma relación con un niño de cuarto básico, o por ejemplo con un niño de segundo básico, que en su momento hubo la prueba, se sacó, pero es posible que se vuelva a poner. De hecho, hay un proyecto de ley, pero está ahí, pero hay varios proyectos de ley, ¿sí?, en relación al CINSA, limitar su uso en el modelo que tenemos, y uno es prohibir las pruebas para niños de segundo y cuarto básico. Pero bueno, ahí está. Respecto a la utilidad, yo creo que es interesante las preguntas sobre la utilidad, y ahí, bueno, las encuestas tienen esa mixtura, ¿sí? A veces depende también de las sutilezas de cómo uno plantea las preguntas, etc. Me parece interesante este fenómeno de lo socioemocional, y un poco un fenómeno, ¿sí?, de valorar lo socioemocional. Creo que también tiene que ver con la valoración del individuo, de la noción de niño como alguien más frágil, etc. Creo que es un fenómeno de hoy en día también. Aparecía como ahora la agencia, por ejemplo, creó las pruebas socioemocionales, la OCDE crea ahora habla del bienestar subjetivo, crea esta prueba socioemocional, etc. O sea, hay todo como un movimiento, hay un proyecto de ley sobre crear la asignatura de educación emocional, y es como algo como bien recibido, pero yo creo que va a ser interesante problematizar también esa visión, y además la escuela no está hecha para ser, digamos, el norte de la escuela es el currículum, ¿sí?, la formación transversal sin duda, pero no está hecha, digamos, tal vez con esta demanda de atender socioemocionalmente al niño, y sí me preocupa esa visión tal vez de la escuela y esas demandas, ¿sí? Ahora, en general está esto socioemocional como más valorado, los soft, ¿sí?, que en la literatura se llama el soft accountability, la rendición de cuentas como más suave, indicadores como de proceso, etcétera, son más valorados. Esto que dicen las otras comentaristas que llamaban, no sé quién decía, como lo tibio, ¿sí?, después la información en general, no hay rechazo de la información. Yo creo que, o de eliminarlo, o que sea como el obstaculizador, las evaluaciones como pruebas, como información, pero sí ahí yo creo que es claro esto
son las sanciones, ¿sí? Es la sanción, es el ranking, de hecho el ordenamiento es un ranking, y es una noción de competencia, ¿sí? De ordenar las escuelas, de las deficientes y las insuficientes, y ahí yo creo que es interesante y importante entender que las estadísticas, las fórmulas para clasificar son tremendamente debatidas. De hecho, fue muy debatida esa fórmula y en un momento ya se cerró, pero hay habido análisis e investigaciones interesantes, y en la medida que tú, por ejemplo, las escuelas que hoy día están bajo amenaza de cierre, ¿sí? Las 214 que quedan un poco congeladas, digamos, antes del estallido, entonces las otras evaluaciones no han tenido consecuencias, ¿sí? Pero estas escuelas son, la gran mayoría son escuelas de nivel socioeconómico, son las más pobres de nuestro país y las que están amenazadas. Y bueno, ahí han habido, o hubo en su momento, muchas críticas de la fórmula final, porque de hecho las fórmulas más estrictas, digamos, que le daba mayor peso al nivel socioeconómico, y digamos, entraban mucho más escuelas particulares pagadas como insuficientes, ¿verdad? Y hoy día son muy poquitas las insuficientes, y son más bien esas escuelas como de la clase alta chilena, pero que son los que reciben a los ¿cómo se llama? Como los echados, sí, de los otros colegios, pero por lo tanto yo diría que es una clasificación que castiga la pobreza. Eso. Me parece interesante esto de lo que dice la escuela. Finalmente mi preocupación es, mi objetivo es tener buenos profesores. Sí, finalmente para las escuelas pobres en Chile, con bajo prestigio, con buen resultado, les cuesta mucho además retener a sus buenos profesores. Porque además, bueno, todo lo que implica la pobreza, ¿sí? Son niños que no duran, son niños que muchas veces cambian, son niños que llegan en marzo, se fueron es la precariedad y la inestabilidad de la pobreza. Son niños que vienen y van, igual como los profesores. Son escuelas en general, obviamente siempre hay excepciones, pero tienen una naturaleza propia mucho más compleja para generar procesos de mejora. Aunque obviamente siempre hay excepciones y hay contextos distintos, la ruralidad, al urbano, etc. Bueno, la utilidad creo que es interesante mirarlo. La utilidad, por un lado se valoran las cosas, pero por otro lado yo creo que hay que... Ya, Claudio, ¿estamos en el tiempo? ¿O no? Ajá. Sí. Ya. Sí. Bueno, yo creo que la encuesta muestra cosas como interesantes, ¿verdad? Interesante en términos de la utilidad o la no utilidad. Los otros indicadores por un lado se valoran, pero por otro lado ha sido el 40%, 43% dice que ha sido inútil en orientarnos en la formación de los alumnos, las visitas también. En cuanto a la utilidad, se valoran como, nosotros en los estudios cualitativos, las escuelas valoran mucho que lo vinieron a ver, pero no como algo práctico, sino que era como, tienen que pensar que esas son las escuelas más criticadas por el sistema, ¿sí? Le están diciendo, ustedes son los peores, y los vienen a visitar, vienen desde la agencia, vienen desde el Estado, digamos, y están 3 días, y entonces eso ya genera una valoración para la escuela que los vienen a escuchar. Creo que tiene algo más bien de subjetivo que de impacto, que sirva más a largo plazo. Y bueno, tal vez para cerrar esta idea de las propuestas, me parece interesante. Yo diría que hay de los que dicen mantener este sistema actual, es bajo, ¿sí? Un 10%, si estoy leyendo bien, sí. Después hay un grupo que dice, más bien, utilicemos estas pruebas, pero con un fin pedagógico. Yo creo que hay importante insistir que lo pedagógico el mensaje de lo pedagógico siempre va a requerir, o sea, se va a poder lograr en la medida que no haya amenaza. No podemos estar mejorando o apoyándonos mientras que nos están amenazando. Creo que es una contradicción. De hecho, nuestros estudios en que estudiamos lo que se ha llamado el apoyo es complejo, porque los mismos asesores que son contratados para apoyar también están presionados y por lo tanto están preparando para las pruebas, etc. Entonces permea todo el sistema. Y creo que es interesante esta salida de un porcentaje bastante alto que llaman así como a una evaluación más local.
creo que puede dar luz. Hay varios países que tienen una aproximación más así, bueno, clásico los países más nórdicos, que le dan más importancia que ponen como el centro la visión de la evaluación y rendición de cuentas desde la profesionalización, y creo que eso da interesantes luces. Eso. Ya, habiendo dicho todo eso, tenemos poquito rato, pero tenemos para las preguntas, así que voy a dar una última ronda para quienes quieran comentar, Lorena y Carolina, y finalmente cierra Claudio, así que voy a ir diciendo las preguntas, compartiéndolas. Primero, sí que cada uno de los comentaristas que anoten de lo que consideren que quieran responder, o en relación a una reflexión final. Hay una pregunta que me parece interesante, que es este cambio de la PSU con la prueba de transición y lo que viene después, ¿sí? Dice, ¿qué se espera, o cómo podemos leer estos resultados a la luz de lo que viene? Digamos, los resultados de la encuesta son el contexto de la PSU. ¿Qué podemos decir de estos resultados con las nuevas transformaciones que vienen? Algo la Lorena dijo respecto a eso, de la coincidencia, pero tal vez alguien quiere decir algo más. Jorge Neira, con el sistema de evaluaciones externas se intencionaliza el adiestramiento de los estudiantes en desmedro del desarrollo de habilidades. ¿Cómo se modifica ese pensamiento? Okay, tal vez la Carolina Flores quiera hacer alguna referencia a eso. Álvaro pregunta, ¿creen ustedes que las evaluaciones cumplen de buena manera con el objetivo de entregar información sustantiva a los actores educacionales en virtud del mejoramiento de la calidad? ¿Ya? Y ahí, bueno, muy interesante. Ya, esas son como las preguntas que surgieron, así que, perdón, ahora apareció una nueva pregunta también. En base a la percepción de los directores, ¿cuál sería el aspecto más urgente de modificar una evaluación estandarizada? Ok. Damos entonces las últimas palabras de cierre o reflexiones que quieran hacer, y luego Claudio cierra. Okay. Lorena, entonces. ¿Ya, Lorena? Bueno, tal vez... a ver, esta última pregunta dice, en base a la percepción de los directores, ¿cuál sería el aspecto más urgente modificar en materia de sistema de evaluación estandarizada? Yo no sé si hay tanto que modificar en materia de evaluación estandarizada, sino que yo diría que, muy de acuerdo con lo que planteó Carolina, hay una complementariedad entre el tipo de información que se entrega, y a mí al revés, me parece muy bien que los directores no cifren tanta expectativa en las evaluaciones. O sea, cuando ellos dicen, mire, la visita a la agencia la valoro muy bien, pero no estoy esperando que con ella voy a cambiar, porque la verdad, bueno, me parece estupendo que me manden información sobre los otros indicadores de calidad, y eso me gusta porque me permite visibilizar aspectos que yo encuentro que son importantísimos en la calidad de la formación de un chico y en la calidad del ambiente que estamos generando, pero no voy a esperar que porque me llegue esa información voy a mejorar. Entonces, la utilidad, yo creo que ellos tienen una visión bastante realista respecto de la utilidad que tienen estos instrumentos. Valoran en tanto pueden entregar la información, pero no la sobrevaloran. Y eso me parece una buena noticia, porque no me parece que haya sido en general la tendencia de nuestras políticas, que han valorado muchísimo la evaluación y han visibilizado menos las estrategias de mejoramiento. Entonces, bueno, tal vez yo diría que muchas de las percepciones que tienen los directores, que son bastante balanceadas, diría yo, o sea, bastante realistas. Eso diría. Ok, muchas gracias, Lorena. Carolina. Sí, yo creo que en relación a la última pregunta, que me parece súper clave, yo creo que lo que hay que cambiar y que revisar urgentemente, como decía Alejandra, son las consecuencias de la evaluación. La consecuencia de cierre claramente es una consecuencia nociva. Tiene que
consecuencias negativas para el que cierra, para los que están al lado, para los alumnos, para la comunidad escolar entera, que no necesariamente cumple con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. Entonces yo creo que eso hay que ser revisado, es algo que se intentó revisar en el gobierno pasado, que lamentablemente a nosotros no nos fue bien, pero yo creo que hay algo que seguir trabajando en eso para poder, como les decía yo, como darle más peso a lo que es la orientación y el apoyo de los procesos educativos que deberían decantar en mejores resultados educativos. Respecto al tema del adiestramiento, yo creo que esto también es una pregunta súper interesante, porque uno dice, uno evalúa matemática, entonces está enfocando el aprendizaje de los niños en matemáticas. Y aquí yo creo que el tema es harto más complejo de lo que parece. Yo creo que no necesariamente. Yo creo que las evaluaciones externas no necesariamente institucionalizan el adiestramiento por sobre las habilidades. Yo creo que todo va a depender. Yo creo que la piedra de tope aquí es la formación docente. Yo creo que si tenemos buenos docentes que pueden innovar pedagógicamente y pueden enseñar matemáticas también incorporando habilidades de trabajo en equipo, habilidades de pensamiento crítico, que claramente los niños no van a tener un curso de pensamiento crítico. Nosotros nos tenemos que formar a nuestros docentes para que ellos puedan formar críticamente y para que puedan formar en trabajo en equipo y todas esas habilidades transversales y además puedan aprender matemáticas. Entonces, no necesariamente, yo creo que aquí la articulación con la formación de capacidad es fundamental. En la situación actual probablemente la respuesta es sí, pero no tendría que ser por qué ser así. Respecto a la información sustantiva, y es algo que yo quería mencionar al final, yo creo que el CIMSE, la prueba estandarizada CIMSE por excelencia es una prueba de monitoreo, es una prueba sumativa que tenía por objetivo inicial orientar a las políticas públicas respecto a su utilidad. Y históricamente se le fueron adicionando nuevos roles, digamos, y con el tiempo al CIMSE se le exige tener un rol formativo. Y se le exige que entregue información pronta, información cada vez más desagregada, que es súper difícil de lograr de manera confiable. Entonces, en este contexto yo te diría que no, yo creo que la información que cumple el CIMSE no cumple el objetivo que se espera de él, pero porque no está diseñada para eso. Entonces yo creo que no es la pregunta, no es el problema no es el CIMSE, sino lo que esperamos del CIMSE, es la posición que tiene el CIMSE en el sistema de seguridad actual. Y la Lorena mencionaba la prueba progresiva. Esta fue una prueba que justamente estuvo diseñada para poder entregar más y mejor información a los establecimientos de manera pronta. O sea, el establecimiento toma la prueba y tiene información inmediata respecto a sus resultados, que se pueden monitoreando en el tiempo, que se toma varias veces. Entonces, en ese sentido, esta prueba sí, el prueba CIMSE no, da información buena, pero para otros objetivos, no para el objetivo formativo que es el que se espera ahora. Y el tema que preguntó Claudio, que también es algo que es bien poco entendido, es por qué tenemos tantos establecimientos de nivel socioeconómico alto en categoría de desempeño alto, y por qué tenemos pocos establecimientos de nivel socioeconómico bajo en categoría de desempeño alto. Efectivamente existe un algoritmo de ajuste, matemáticamente eso está bien documentado, digamos, pero más allá uno podría ajustar más o menos. Ese es el tema. La política, cuando se armó esa política, se decidió ajustar en el nivel en que está ajustado ahora, generando un punto de corte que corre para todos, digamos. Uno podría haber dicho, ya, yo voy a ajustar distintos grupitos, altos grupitos, y le voy a dar un estándar a cada uno. En esta lógica más compensatoria, de decir, bueno, en realidad educar en condiciones difíciles es más difícil, entonces les voy a exigir menos. Pero cuando se tomó esta decisión, estaba la voz que decía, pero esto es injusto. ¿Por qué un niño que va a un colegio de nivel socioeconómico bajo, le voy a exigir que aprenda menos? Si nacen con las mismas capacidades. Entonces, el ajuste que hay, que es efectivamente un ajuste bien técnicamente, diría, robusto, no es un ajuste completo porque existe un criterio de justicia detrás. No es justo para un niño que va a un colegio pobre que yo le tenga que exigir menos. Eso es lo que yo quería mencionar para cerrar. Ok, bueno, muchas gracias, muy interesante lo que han dicho. Este comentario final me parece notoriamente interesante. Yo solamente voy a hacer un breve comentario sobre una cosa que preguntaron sobre la PSU de transición. Yo creo que la encuesta muestra una cosa que es muy interesante. O sea, la PSU partió con grandes cuestionamientos y mucha oposición dentro de los colegios. El que haya este tipo de apoyo, el que se ve ahí del 80%, algo así,
de los directivos apoyando los cambios que ahora se están proponiendo, o sea, que están en carpeta, es tremendamente positivo. Ahora, está claro que la PSU de transición que tenemos ahora, en realidad no hay mayor cambio, o sea, hay cambios, pero son pocos, y los cambios más sustantivos, la carpeta de cambios, como por ejemplo las pruebas diferenciadas para la educación técnica y profesional, la prueba de ensayo, ese tipo de cosas, que no sabemos todavía qué es lo que va a pasar definitivamente, pero esos son sustantivamente y claramente positivos y que van a tener efectos o pueden tener efectos tanto hacia la media como hacia la recepción de candidatos en la universidad. Entonces, tiene grandes potencialidades, no sabemos lo que va a pasar todavía, estamos en pleno inicio de esa transición, de la transición efectiva, pero el punto de partida puede ser, se ve bastante positivo. Bueno, estamos cerrando, el tiempo se nos acabó. ¿Comentario también? Cortito en relación a lo que decía Carolina. Ok. Que respecto a qué es justo, yo creo que eso es una gran discusión. Yo creo que la evaluación siempre es, o cómo generar una evaluación justa, yo creo que es tremendamente complejo. Ahora, yo creo que el argumento que plantea Carolina respecto a cuánto le exigimos, si le exigimos a todas las escuelas por igual o no, yo creo que lo problemático de eso, o sea, entiendo el argumento de a todas las escuelas exijamos lo mismo. Lo problemático es que las escuelas parten de puntos distintos, ¿verdad? Y los profesores parten con niños con puntos distintos, con mucho más desventaja. Entonces, ahí el problema es que es un modelo con consecuencias, y estoy de acuerdo con lo que dice Carolina. O sea, podríamos tener ese tipo de clasificación, pero cuando tiene consecuencias y esas comunidades son castigadas o están amenazadas por no cumplir ese estándar, ese yo creo que es lo problemático. Eso, quería agregar. Ok, sí, está claro, digamos, dos minutos, agregar un minuto. Yo coincido con que esto es tremendamente controvertido, porque efectivamente hay dos propósitos. Un propósito es ayudar a las escuelas que les va mal, y para eso yo no necesito corregir nada. Es donde están aprendiendo poco, me basta y sobra con el CIMSE y ya, si la intención es ayudar. Pero si la intención es responsabilizar, identificar a quienes no están haciendo la pega, digamos, no están agregando valor, entonces sí es importante corregir y reconocer el punto de partida. Y ahí es donde es más cuestionable decir, mira, voy a corregir, pero no tanto. Eso. Ok, está claro que acá se abre un punto en que hay distintas cosas que discutir. El punto es complejo, o sea, está claro que no es sencillo, pero es muy interesante. Pero bueno, no tenemos ahora tiempo para continuar el debate, así que yo les agradezco mucho a los participantes, a los panelistas, sus comentarios, al público asistente. No sé si todavía cuánto nos quedan a esta altura, pero en fin, el público que todavía quede.